El viernes de la 22ª semana del tiempo ordinario, el evangelio que toca es el de Lucas 5, 33 al 39. En aquel tiempo los fariseos y los maestros de la ley dijeron a Jesús: los discípulos de Juan ayunan a menudo y oran, y los de los fariseos también. En cambio los tuyos comen y beben. Jesús les contestó: ¿quieren que ayunen los amigos del novio mientras el novio está con ellos? Llegará el día en que se lo lleven, y entonces ayunarán. Y añadió esta comparación: nadie recorta una pieza de un manto nuevo para ponérsela a un manto viejo, porque se estropea el nuevo y la pieza no le pega al viejo. Nadie echa vino nuevo en odres viejos, porque revientan los odres, se derrama el vino y los odres se estropean. A vino nuevo, odres nuevos. Nadie que cate vino añejo quiere del nuevo, pues dirá: está bueno el añejo. En los relatos anteriores vimos cómo Jesús invitó a los primeros discípulos a que lo acompañen a anunciar la buena noticia del reinado de Dios. E inmediatamente antes del relato de hoy, Lucas nos ha contado que Jesús también invitó a Leví a que se les una. Pero resulta que Leví, conocido también como Mateo, era un cobrador de impuestos. Y que haya sido invitado a ser discípulo de Jesús fue algo muy cuestionado por los judíos. A ellos les resultaba escandaloso que Jesús lo haya elegido apóstol, ya que Leví trabajaba para los romanos, cobrando impuestos en su nombre. Y para los judíos, todo aquel que colaborase con el enemigo era un pecador, y por tanto era automáticamente enemigo de Dios. Bueno, pues, el hecho es que Jesús ya no está solo, ya se hizo de un grupo de apóstoles para que lo acompañen a recorrer los diversos pueblitos de la región. Pero sucede que Jesús y su grupo llamaron la atención por al menos dos motivos. Primero, porque estaba formado por algunas personas de discutible calidad moral, como eran los publicanos y pecadores. Incluso había por allí algún zelota. Y segundo, porque sus discípulos no se comportaban como lo hacían los discípulos de otros maestros de la ley, o como lo hacían los discípulos de Juan el Bautista. Los discípulos de Jesús eran más bien libres con respecto a la ley de Moisés y procedían con la libertad de los hijos de Dios, aquella libertad que lleva a hacer lo correcto y no lo que conviene o se deba hacer. Entonces, a la luz de este contexto, el relato de hoy empieza con un cuestionamiento acerca de sus discípulos. Dice el texto que los fariseos y los maestros de la ley dijeron a Jesús: los discípulos de Juan ayunan a menudo y oran, y los de los fariseos también. En cambio, los tuyos comen y beben. ¿Por qué tus discípulos no hacen como los demás? ¿Por qué no son piadosos? ¿Por qué no oran y hacen penitencia? En la religión de Israel había solo un día de ayuno obligado, que era el día de la expiación anual. Ese día, todos los judíos ayunaban en señal de arrepentimiento por sus pecados. Los demás ayunos que se practicaban no eran obligatorios. Sin embargo, la vida hizo que el pueblo también ayunase en otros momentos, como en tiempos de calamidades, inundaciones y sequías, o para prepararse para algún acontecimiento especial. Por ejemplo, Moisés, en Deuteronomio 9:9, ayunó 40 días y 40 noches cuando recibió las tablas de la ley. Los evangelios nos dicen que Jesús también ayunó antes de iniciar su vida pública. Y así como Moisés, Jesús también ayunó 40 días y 40 noches. También ayunaron David, Daniel y otros personajes del Antiguo Testamento. Bueno, pues en tiempos de Jesús, la exagerada piedad farisea los había llevado a ayunar 2 veces por semana. Desgraciadamente, algunos de ellos ayunaban solo por apariencia, para que la gente los vea y los alabe por ser hombres de Dios. Y contra la práctica de lo que ellos creían que era la señal de un hombre de Dios, ahora ven que los discípulos de Jesús no ayunan. Más bien los ven comer y beber, que para ellos era señal de no seguir los caminos de Dios. El problema es que los fariseos medían el compromiso y la santidad de una persona por sus formas exteriores, por su comportamiento visible.
Y entonces Jesús sale en defensa de los suyos y responde: ¿quieren que ayunen los amigos del novio mientras el novio está con ellos? En su respuesta, Jesús usa como comparación una fiesta de bodas. Y lo propio en una boda es pasarla bien, es comer y beber. Las bodas de Caná, por ejemplo, nos muestran que el vino era esencial para la fiesta. Y en su respuesta, él se presenta como el novio que está alegre y, en consecuencia, los amigos del novio deben estar también alegres con él. Según Jesús, cuando hay alegría, fiesta y celebración, es decir, cuando Dios está con ellos, no es tiempo de ayunar. Es más bien tiempo de alegrarse por la presencia de Dios y de comer y beber. Los escribas y fariseos evidentemente no entienden lo que Jesús quiere decir. Y Jesús añade: pero llegará el día en que se lleven al novio y entonces ayunarán. Y con esto hace alusión a su muerte en la cruz. Y será en esos momentos de tristeza cuando a uno le brotará el deseo de ayunar. Jesús busca hacer entender a los escribas y maestros de la ley que este no es tiempo de tristezas ni de ayunos, sino más bien tiempos de alegría, porque Dios está presente. Jesús ha traído una novedad extraordinaria que no se compara con nada y que hace que lo antiguo se vuelva obsoleto. Él trae una alianza nueva con Dios que hace caduca la antigua alianza con Abraham. Trae una nueva ley, la ley del reinado de Dios, que hace vieja a la ley de Moisés. Entonces, para que entiendan de qué les está hablando, les pone dos ejemplos. Y dice el texto que añadió esta comparación: nadie recorta una pieza de un manto nuevo para ponérsela a un manto viejo, porque se estropea el nuevo y la pieza no le pega al viejo. La noticia que trae Jesús y el nuevo orden que él propone es como un pedazo de tela nuevo que no se debe unir a un pedazo de tela viejo. Esto para nosotros antes era más evidente, pues las telas nuevas se encogían después de la primera lavada. Luego lo que quiere decir Jesús es que si con una tela nueva, antes de lavar, se parcha un vestido viejo, al lavar el vestido, el pedazo de tela nueva se encoge y rompe el vestido viejo parchado, y éste ya no sirve. Desgraciadamente hoy se ha perdido la fuerza de esta imagen, porque en estas épocas usualmente las telas nuevas ya no se encogen. Y el segundo ejemplo es el del vino. Dice el texto: nadie echa vino nuevo en odres viejos, porque revientan los odres, se derrama el vino y los odres se estropean. A vino nuevo, odres nuevos. Los odres o garrafas de vino se hacían de cuero, y cuando la garrafa envejece y el cuero se curte, se hace rígido, y la fermentación del vino nuevo hace que el cuero curtido y duro se rompa y se pierda el vino. Por eso es necesario que el vino nuevo se guarde en garrafas de cuero nuevo, que son flexibles, y así la fermentación del vino no las puede romper. Los dos ejemplos que pone Jesús nos invitan a pensar en la novedad del reinado de Dios. La propuesta de Jesús es revolucionaria, es totalmente nueva, es otra manera de pensar y de ver la vida y el mundo. Es contemplar todo desde la libertad de los hijos de Dios. Y no se puede entender desde la rigidez de la ley de Moisés. Hay que cambiar de chip. La ley de Moisés es como el vestido viejo o como los odres viejos, mientras que la nueva ley del reino es como el vestido nuevo o los odres nuevos. Lo que Jesús nos trae no es un añadido ni un parche a la ley de Moisés. Es algo completamente distinto, una completa novedad que nos lleva a pensar de otra manera, a mirarlo todo con una mirada nueva. Pues la ley del reino todo lo ordena desde el amor, el perdón y la generosidad, y no desde la revancha, o el ojo por ojo, diente por diente, ni desde el rencor. Jesús termina la defensa de los suyos diciendo a los escribas y fariseos: nadie que cate vino añejo quiere del nuevo, pues dirá: está bueno el añejo. Sus discípulos han gustado de la libertad de los hijos de Dios que genera el reinado de Dios. Por tanto,
no los obliguen a beber de las rigideces y estrecheces del vino de la ley de Moisés. En conclusión, el relato de hoy no niega la práctica del ayuno. Jesús lo practicó y la Iglesia también lo practica, pues en algunas ocasiones ayuda mucho, por ejemplo, para hacer mejor la oración. Pero ayunar no es un fin, es un medio, y por tanto no se debe imponer a rajatabla. Ciertamente no hay que ayunar en momentos de alegría, y por eso mientras el novio esté con ellos, no es necesario ayunar. Nosotros caemos en la postura trasnochada de los fariseos cuando juzgamos desde las formas y exigimos vestidos, posturas, modo y observancia de lo externo, y hasta obligamos a la gente a que piense como uno. Jesús nunca nos impuso nada. Si alguien libremente se animaba a seguirlo, entonces le pedía hacer como él. Pero si no quería seguirlo, no lo forzaba. Pues Dios nunca obliga, solo nos advierte de las consecuencias a fin de que elijamos bien. No podemos olvidar que nos ha hecho libres para vivir en la libertad de los hijos de Dios. Pidámosle pues a Dios por todos aquellos que se ven forzados a ayunar porque no tienen suficiente para poder comer, y preocupémonos de ver cómo podemos ayudarlos en esta necesidad. Parroquia de Fátima, Miraflores, Lima.